Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. La primera lectura es la del libro del profeta Jeremías y comienza con un ay, una advertencia, al mismo tiempo una amenaza, ay o guay, ¿no? Los pastores de Israel. Hay a los pastores de Israel que dispersan las ovejas, que no cuidan de ellas, sino que dejan que se pierdan. Dios ha de pedir cuenta de todo esto. Severa advertencia esta, que le hace a los pastores de todos los tiempos. Y hoy también. ¿Y cómo no? Dios habla, advierte y hace saber cuál es su juicio si no se convierten en aquellos pastores que siembran confusión, que dicen ocuparse de unir al rebaño, pero por ser sus fines espurios no lo unen, sino que lo dispersan e hieren a las ovejas, y ellas vagan sin pastor. Vagan porque no reconocen en ellos, en estos falsos pastores, la voz del buen pastor, de aquel que dio su vida por ellas. Les dice Yahvé a estos falsos pastores: vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones. Acciones malvadas, perversas, que no quedarán sin castigo. Pero el Señor no dejará solas a sus ovejas. Aquellos que añoran su voz, aquellos que se niegan a seguir a estos despiadados pastores, a los apóstatas, porque les dice: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países. Estas palabras en un tiempo como este deben devolver la esperanza a quienes están a punto de perderla, porque nadie habla y se ven solos y acosados por la mentira, abatidos por la verdad que les fue robada, y desfallecen por falta de sacramentos celebrados como Dios manda. Y lloran las continuas profanaciones y sacrilegios que se cometen, ya que, dice Yahvé por boca de Jeremías, habrá un resto que no se perderá, que no seguirá a aquellos pastores por los caminos de muerte, sino que serán reunidas las ovejas por el mismo Señor. Ella las está reuniendo y para eso se vale no solo de sus fieles pastores, sacerdotes de Cristo, católicos, sino especialmente de su enviada, la mujer vestida de sol. La Santísima Virgen viene a reconciliar a la humanidad con Dios, llevándola a su Hijo, porque Jesucristo, como dice San Pablo a los Efesios, derriba el muro del odio que levantamos los hombres y nos trae la paz. Y esto lo hace en cada Eucaristía, por el sacrificio de salvación que se hace presente en cada Eucaristía que se celebra. La violencia se transforma en amor, la muerte en vida. Porque en la Eucaristía Jesucristo se ofrece en sacrificio al Padre para la salvación del mundo. Es que el enemigo, Satanás, y su cohorte de demonios pone todos sus esfuerzos en banalizar la Eucaristía, en distorsionarla para el fin eliminarla. Es lo que se está viendo, lo que se ha venido haciendo, reduciéndola a un acto de convivialidad, en un círculo cerrado entre el sacerdote y los presentes, alrededor de una mesa que ha dejado de ser altar. Y se ha dicho,
Oh, qué bonito, ahora sí me gusta, ahora el cura no da la espalda a la gente. Pobres, no se daban cuenta que estaban cambiando la celebración del divino sacrificio por la autocelebración humana. Es el hombre que se celebra a sí mismo, no a Dios. Y ocurría sin que la mayoría lo advirtiese. Y junto a ello vino la comunión en la mano y de pie, con la que se quitó todo gesto de reverencia, de reconocimiento a la presencia real del Señor y de consecuente adoración. Y a ello se sumaron las restricciones por efecto de una llamada pandemia y la obligatoriedad de comulgar en la mano. Y pasada esta, la pandemia, la pandemonia, qué sé yo, comenzaron a prohibir arrodillarse. No se podía arrodillar. Y se prohibió recibir la comunión católicamente, es decir, en la boca. Todo converge, amigos queridos, todos, muchos fieles enamorados de la Eucaristía, deseosos de rendir el debido honor, alabanza y gloria al Señor en su presencia en la Eucaristía. Y viéndose impedidos, optaron por la comunión espiritual en aquel tiempo. O bien emigraron hacia donde se trataba la Eucaristía y todo el culto con el respeto, con la dignidad merecidas. Ahora algunos de ellos se ven nuevamente impedidos mientras observan que el campo en el que deben luchar es el de la Santa Misa y de la adoración fuera y dentro de la misa. Luego se dejó sin efecto una norma vigente, el motu proprio Summorum Pontificum, del Papa Benedicto. Ese motu propio que había expedido para traer la paz en algo tan vital para la Iglesia como lo es el culto. En la práctica había sido restringido el antiguo rito, digamos, ¿no? O lo llamemos ahora vetus ordo, la misa de siempre va. Había sido restringido, casi prohibido, ese antiguo rito latino de la Santa Misa. Sabiendo que en las liturgias donde se manifiesta la fe que se profesa, el Papa Benedicto le devolvió el merecido lugar a la forma de culto cuyos orígenes son antiguos y conformes a la tradición apostólica. De ese modo, manteniendo el misal romano promulgado por Pablo VI como rito ordinario, se daba cabida al misal romano promulgado por San Pío V y reeditado por Juan XXIII, al cual se le dio en llamar rito extraordinario o vetus ordo, reconociendo en él el debido honor por su venerable y antiguo uso, afirmando que son dos usos del único rito romano. Además, en justa defensa, un rito que se lo quería perimido, se reconocía que el misal de Juan XXIII, del llamado rito extraordinario, nunca había sido abolido, o sea, siempre había estado vigente. Aunque hacían parecer que no. Pues ahora otra vuelta de tuerca, pero hacia atrás. Contradicciones custodes. Otro motu propio del 2021 o 2022, bueno, ahora no me acuerdo. Sí me acuerdo que salió justamente el día de 16 de julio la Virgen del Carmen. Y se aplica un cepo mayor a la misa vetus ordo. La razón dada para nuevas restricciones es la defensa de la unidad en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Bueno, otras veces las razones son las contrarias. Ahora la unidad. Las otras eran en defensa de la diversidad. Así, por ejemplo, para la sinodalidad. En esos casos todos caben, en el otro no. Y esto se venía a venir porque ya desde el 2021 se derogó lo estipulado por el Papa Benedicto, decretándose que ya no son dos las expresiones del único rito romano, sino una sola, el llamado rito ordinario, o sea, novus ordo de Pablo VI. Los motivos que se alegan son la utilización del rito antiguo extraordinario como rechazo de la reforma litúrgica, dicen. Eso implica un rechazo de la reforma que vino del posconcilio, que no tiene nada que ver con el concilio, por otro lado, y reforma la que Benedicto XVI propuso corregir con su reforma de la reforma, espero no marearlos.
Sus recomendaciones del Santo Padre no fueron atendidas ni tampoco las del cardenal Sara, quien fue incluso públicamente desautorizado. Y otro motivo que dieron, la salvaguarda de la unidad, porque está dicho, al rito antiguo se lo pone en oposición al Concilio Vaticano II. Bueno, es cierto, algunos lo hacen, pero no todos. Algunos lo hacen. Los que siguen a Lefebvre, sí. En la práctica, bueno, el último motu proprio deroga todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores. La medida es drástica, o sea, rigurosa, enérgica y perentoria, o sea, con carácter de urgente y apremiante. Bueno, muchos somos los sacerdotes que observamos con tristeza que mientras un rito antiguo, venerable, en la práctica se lo cancela o restringe severamente. ¿Cómo no va a contrastar la radicalidad de medida tan draconiana con ninguna acción en el caso del culto a un ídolo en los jardines del Vaticano y su ingreso en San Pedro? Eso fue gravísimo. Y si no fue promovido, creo que lo fue, se lo dejó pasar. Aclaro yo en todo esto que yo no celebro el rito antiguo, pero sí es justo defenderlo. Ahora, ¿por qué tanto preocupa la misa en latín? ¿Por qué muchos se ensañan contra ella? Algunos suspicaces piensan que como el latín es lengua muerta y la misa queda fija en lo escrito, entonces no hay cabida a interpretaciones, a cambios de versiones. Nada se puede colar. Custodiemos la unidad del culto, nos dicen, y en tanto promovamos la diversidad de gustos sexuales y bendigámoslo. Pues volvamos a Jeremías. Las ovejas están perdidas, confundidas, escandalizadas. Ánimo, ánimo porque Dios las recogerá de todas las naciones. Estamos todos muy fatigados, muy doloridos. Invito a todos quienes comparten este mismo dolor a escuchar las palabras del Señor. Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Necesitamos estar a solas con Jesús, contemplar su rostro, reconocer su voz, adorar, reparar, pedirle que nos unja con el Espíritu para no perder la luz en medio de la oscuridad ni el rumbo en medio del desconcierto. Y nos dé la fuerza para no claudicar. Hagamos un desierto en medio del frenesí del mundo. Y dejemos que la adoración silenciosa abra la puerta del corazón. Y el Señor haga de nosotros pastores que aman a las ovejas, como Él las amó y las ama. No debemos tener miedo. No. El único temor que nos debe preocupar y mucho es ofender al Señor, a no serle fiel. Alabado sea Jesucristo.